Muy buenas noches, qué alegría volver a compartir estos minutos de nuestra célula virtual, que ya es para nosotros una necesidad a la mitad de la semana. Bienvenidos, los bendigo después de una jornada laboral y deseo que su espíritu y mi espíritu se expandan, se dispongan para recibir la palabra del Señor que hoy tiene Él preparada para cada uno de nosotros. Buenas noches, David. Buenas noches, apóstol. Oramos, por favor. Padre, te damos gracias por este privilegio que nos das, Señor, de recibir tu palabra a través de esta célula, Señor. Bendecimos las personas que se están conectando dentro y fuera del país, Señor. Disponemos nuestro corazón para recibir tu semilla, una semilla que producirá mucho fruto. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. La Biblia en el libro de los Proverbios, capítulo 15, versículo 1 al 7, dice: La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío. La boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. Bueno, esta es la palabra del Señor y Dios a través de su palabra está trabajando en nosotros, porque es la palabra de Dios la que produce el fruto en cada uno de nosotros. Que esta palabra no solo se quede en la mente, sino que llegue a nuestro espíritu, porque eso es lo que produce el más alto nivel de fe. El versículo que dejamos la semana pasada, Josué 1:5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. A ver, repítalo por favor una vez más conmigo. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Josué capítulo 1, versículo 5. Y para esta semana memorizaremos Jeremías 33:6. He aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré. Y les revelaré abundancia de paz y de verdad. He aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Muy bien, Jeremías 33:6. Repítalo conmigo. He aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Memoricemos esta palabra, repitámosla, meditemos en ella. Es la palabra del Señor que nos garantiza la completa salud para nuestro cuerpo físico. Ahora, vamos a alabar al Señor, vamos a bendecir su nombre, dispongámonos, cantemos, alabemos a Dios porque Él es digno de suprema alabanza. Su presencia está en ese lugar. Su palabra dice que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo y nosotros por fe lo creemos. ¿Cuántos saben que Él es todopoderoso? Amén. Sobrenatural, eres Dios sin igual, dueño del cielo y mar, sobrenatural. Aquí hay un pueblo de Dios que canta a Él. Sobrenatural, habitas la eternidad, eres el manantial sobrenatural. Atrévete a invocarle en esta mañana. Dios de mi vida, eres Dios de los cielos, eres Dios de los mares, eres Dios sobrenatural,
eres Dios. Eres Dios sin igual, dueño de todo, dueño del cielo y mar, sobrenatural. ¿Qué tal si bates tus manos? Sobrenatural. Alégrate en el Señor. Sobrenatural. Sobrenatural. Muy bien, vamos a continuar y llegó el momento para las preguntas y respuestas. Las preguntas, seguimos en la primera epístola del apóstol San Pedro. Y la primera pregunta, según primera de Pedro 2:24, ¿qué llevó el Señor Jesús en su cuerpo sobre el madero? Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. La pregunta, según primera de Pedro 2:24, ¿qué llevó el Señor Jesucristo en su cuerpo sobre el madero? La respuesta, nuestros pecados. Él los llevó, nuestros pecados, pagó el castigo que nosotros merecíamos por causa del pecado. Segunda pregunta, ¿para qué llevó Jesús nuestros pecados en el madero? Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. La pregunta, ¿para qué llevó Jesús nuestros pecados en el madero? Según primera de Pedro 2:24. La respuesta, para que nosotros muramos a los pecados y vivamos a la justicia. Para que nosotros muramos a los pecados y vivamos a la justicia. Muy bien. Tercera pregunta, ¿cuál es la base legal que nosotros tenemos para ser sanados? Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. La pregunta, ¿cuál es la base legal para que nosotros seamos sanados? Primera de Pedro 2:24. La respuesta, la herida de nuestro Señor Jesucristo, por cuya herida fuisteis sanados. Esa es la base legal para nuestra sanidad hoy. Siguiente pregunta, ¿cómo éramos nosotros antes de aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal? Primera de Pedro 2:25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. La pregunta, ¿cómo éramos nosotros antes de aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador? Primera de Pedro 2:25. La respuesta, como ovejas descarriadas, como ovejas descarriadas. Última pregunta. Al aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ¿a quién volvimos? Primera de Pedro 2:25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas,
pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. La pregunta: al aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ¿a quién volvimos? Primera de Pedro 2:25. La respuesta: al pastor y obispo de nuestras almas. Los felicito por sus respuestas muy prontas y muy exactas, así es de que sigamos en el ejercicio, leyendo la palabra y aplicando este principio para poderla interpretar y comprender. Sigamos alabando, bendiciendo el nombre del Señor. Prepárense porque vamos a orar por peticiones en breves minutos, así es de que ya pueden comenzar a escribir en el chat su petición de oración. Y en el momento de la oración, por favor, no escriba más, sino unámonos en fe y recibe el milagro. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Y allí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, y en ti mis ojos fijaré. Y en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Oh, sin temor, Señor, sin temor al futuro. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Mi corazón confiado está en ti, mi Señor. Háblame, habla que tu siervo escuche, Rey. Tú me hablas, yo te sigo, Señor. Donde quiera que camine, tú estarás conmigo. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras,
mis ojos fijaré en tempestad, descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final, Señor. Afírmanos en esta fe, Señor. Hoy afirmamos nuestra fe en ti. Dios conoce nuestras peticiones, Dios conoce nuestras necesidades y Él es todopoderoso. Sabemos que nuestro Padre Dios es omnipotente, pero no solo Él puede hacerlo. Lo más importante es que comprendamos y creamos que Él quiere hacerlo. Ahora cuando vamos a orar, no le digamos, Señor, si es tu voluntad, sáname, resuelva o supla mi necesidad, sino démosle gracias a Dios porque ya su disposición es muy clara en cuanto a resolver nuestros problemas. Él dijo, pida con fe en el nombre del Señor y lo recibirá. Así de que unámonos en oración, no escriba más, coloque la mano sobre la parte afectada y específicamente oremos por sanidad y por bendición familiar y económica. Padre, te damos gracias, Señor. Hoy entregamos nuestras peticiones declarando que tú ya nos sanaste hace 2000 años en la cruz del Calvario. Oramos, Señor, por todo órgano enfermo, dolencia, diagnóstico. Declaramos que la enfermedad ya no tiene poder. En el nombre de Jesús la echamos fuera de los cuerpos enfermos y hay una transformación celular. Espíritu Santo, gracias porque tú estás transformando las células, Señor. En el nombre de Jesús ahora te damos gracias porque ya somos sanos. Declárese sano y dele gracias al Señor por su sanidad. Hoy es el día de su milagro, Padre. También oramos, Señor de la gloria, en el nombre de Jesús por la restauración de nuestras familias. Declaramos restauración en los hogares, en las parejas, en los matrimonios, en la relación de los hijos a los padres, Señor, declarando que tú eres el fundamento de nuestra familia, que en nuestra casa hay bendición, hay provisión, hay buenas noticias, se respira tu palabra, Señor, te alaba las familias enteras, Señor. Tu palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hay salvación, Señor, para los hijos, para los padres que aún no te conocen, Señor. Hemos creído y sabemos en esta hora, Señor, que toda nuestra familia es salva y que te servirá. Padre, gracias por lo que estás haciendo. Dele gracias al Señor por la provisión, por la restauración, por la sanidad completa, porque hay recursos financieros también a nivel, Señor, de provisión. Padre, el pago de deudas, hay milagros, Señor. El dinero que nos deben, nos los cancelan en esta misma semana y incremento, empleos, contratos, Señor, porque viene la provisión. Tú suplirás todo lo que nos falte conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Dele gracias a Dios, aunque en este momento los síntomas continúen, pero crea que ya la raíz de enfermedad desapareció, se secó y que los problemas financieros y familiares ya están bajo control. Dios está obrando. Ahora, después de la oración de fe, debemos agradecer a Dios, porque la acción de gracias, esa acción de gracias es una expresión de fe. Gracias, Señor, por mi sanidad, por la respuesta, por el milagro, aunque no lo veamos en este momento, pero ya el milagro es una realidad. Quiero agradecerles también por su generosidad, por sus donaciones que hacen posible que el ministerio de la Iglesia Cristiana Proyección de Alcance Internacional continúe en su marcha. Es decir, estamos invirtiendo en la obra misionera y ustedes son parte de este ministerio. Que el Señor multiplique esa semilla que ha sembrado en la obra del Señor. Vamos a ver estos anuncios. Quiero invitarlos para este fin de semana para que se inscriban y participemos juntos presencialmente en las reuniones de la Iglesia Cristiana Proyección de Alcance Internacional, tanto en la sede principal, calle 17A, número 3361, como también en la sede norte, Barrio El Contador, calle 135, número 17A39. Miremos los anuncios. La Iglesia Cristiana Proyección de Alcance Internacional PAI lo invita a programar su asistencia a nuestras reuniones presenciales en la sede principal, calle 17A, número 3361, sábado 7 de la mañana y 4 de la tarde.
Domingo 6, 8 de la mañana y 4 de la tarde. Sede Contador, calle 135, número 17A39, sábado 10 y 30 de la mañana y domingo 10 y 30 de la mañana. Confirme su asistencia en los siguientes teléfonos: 744-2851 y en el WhatsApp 304-664-5248. Ambiente Estéreo 88.4 FM. Palabra de vida, oración, opinión, noticias, entrevistas, deportes, música. Accede a nuestra señal en Bogotá a través de nuestro dial 88.4 FM. Desde nuestra página web www.ambientestereo.fm o descargando gratis a tu celular nuestra aplicación. Somos Ambiente Estéreo, la radio que sí quieres. La Biblia es la palabra de Dios. La alabanza debe ser una expresión continua en cada uno de nosotros. La alabanza es la voz de la fe. La alabanza es la fe en acción. Se alaba como una expresión de fe, pero la alabanza es el reconocimiento de lo que es Dios y de todas sus maravillas, de todos sus prodigios, de todas sus obras. Es decir, alabamos a Dios por lo que Él ha hecho, por sus obras. Lo adoramos por lo que Él es. Pero la alabanza debe ser algo continuo en nosotros todos los días de la semana. No solamente cuando nos congregamos y participamos de una reunión, acompañamiento musical y canciones donde todos cantamos en coro. Eso es alabar, saltar, aplaudir. Pero aún sin la música y sin entonar el contenido de nuestras palabras, podemos estar alabando. Cuando le digo, Padre, gracias porque tu bendición ha estado en mi vida, gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por las provisiones, gracias por tus obras, te reconozco, eres magnífico, te exalto, te bendigo, eres incomparable, omnipotente, estoy alabándolo. Y esas expresiones deben salir de nuestra boca constantemente, a donde quiera que vayamos, en tono fuerte si tengo el espacio para decirlo a plena voz, o también puedo decirlo en un tono suave, pero lo importante es expresar esa gratitud, admiración y reconocimiento al Señor. ¿Por qué debemos alabar? Porque la alabanza trae alegría al corazón de Dios. Y segundo, porque Dios se manifiesta en la alabanza. Él habita en las alabanzas de su pueblo. Es una forma de provocar la manifestación de la presencia de Dios. Las palabras contrarias a la alabanza son la queja, la murmuración, todo lo negativo que sale de nuestra boca. Cuanto más yo evite hablar esas palabras negativas y expresarle mi alabanza al Señor, mucho más provocaré la manifestación de la presencia de Dios. Recuerde que las palabras tienen tanto poder que no se quedan en el aire. Las palabras van al fin y producen. Si yo maldigo, si yo hablo mal, esa palabra no se quedó en el aire solamente, sino que esa palabra llega, cumple su propósito y se regresa. Pero si yo bendigo, la bendición alcanza a la persona que le dirijo la bendición, pero a la vez esa bendición es como el boomerang, las palabras son como el boomerang, es decir, van hasta a donde yo las lanzo, pero regresan al mismo lugar. Por eso tenemos que cuidar mucho lo que nosotros hablamos. ¿Qué porcentaje de palabras negativas, de palabras de incredulidad, de palabras de maldición salen de nuestra boca diariamente? No tenemos un contador de palabras, sería interesante ponerlo a funcionar, pero que nos seleccionara cuántas palabras fueron palabras de fe, palabras de agradecimiento, de acción de gracias, de alabanza, y cuánto de lo que hablamos fueron palabras negativas. De acuerdo a lo que nosotros hablamos, estamos provocando
en nuestra vida, estamos provocando en nuestra vida situaciones, buenas o malas. La Biblia dice en Proverbios capítulo 15, versículo 4. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Es decir, en la versión, o mejor, en el texto original, Nuevo Testamento griego-español, este texto dice, una lengua sana es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Una lengua sana. Entonces ahí surge la pregunta, ¿su lengua necesita sanidad? ¿Mi lengua necesita sanidad? Y no estoy hablando de un problema físico de la lengua, porque hay enfermedades físicas, pero estoy hablando más es del contenido de las palabras, de la clase de palabras que nosotros estamos emitiendo. Notemos que en este texto hay dos palabras a las que quiero llamarle la atención. Una palabra es la perversidad y la otra palabra es el quebrantamiento. La palabra perversidad, selef en hebreo, quiere decir distorsionar, torcer, trastornar o también se relaciona con la depravación. La depravación, la distorsión, el torcer la verdad, todo esto tiene que ver con la palabra perversidad. La perversidad de la lengua es quebrantamiento. ¿Pero qué significa la palabra quebrantamiento? La palabra quebrantamiento en hebreo, shaber, quiere decir afligir, cautiverio, desfallecimiento, destrucción, herida, rotura, ruina. Es decir, la perversidad, una palabra torcida, depravada, distorsionada, provoca rotura, heridas, causan el desfallecimiento, ponen a la persona en cautiverio, pero también la afligen. La lengua sana es árbol de vida, mas la perversidad de la lengua, es decir, las palabras distorsionadas, las palabras que trastornan, las palabras depravadas, causan el quebrantamiento, y el quebrantamiento es aflicción, cautiverio, herida, desfallecimiento, rotura, ruina. Si tan solo podemos comprender esto, ahora sí necesitamos tomar decisiones de qué clase de palabras son las que a partir de hoy nosotros vamos a expresar. Y esto es una cuestión de disciplina. Hay personas que son muy sueltas de palabra, de lengua, y se justifican diciendo, bueno, lo que pasa es que yo siempre digo lo que siento, y todo lo que siento lo expreso, porque no me lo puedo guardar. Pero ¿por qué no hacer un alto y pensar, las palabras que voy a decir son palabras perversas? ¿O las palabras que voy a expresar son buenas? ¿Son palabras sanas? Porque si mi palabra o las palabras que salen de mi boca son palabras sanas, entonces esto va a traer el beneficio, la bendición, árbol de vida. Es decir, que siempre hay un fruto de vida del cual vamos a tomar y vamos a disfrutar. Pero todo depende de lo que usted y yo hablamos. La lengua como tal tiene tanto poder. En el libro de Santiago, capítulo 3, versículos 3 al 5. Bueno, el capítulo 3 de Santiago es ese capítulo que en la Biblia encontramos como exclusivo de la lengua. Ese capítulo está enfocando todo lo que es la lengua y el alcance, el poder que hay en la lengua, aunque es un órgano tan pequeño, pero es capaz inclusive de causar un incendio en toda la creación. Leamos Santiago capítulo 3, versículo 3 al 5. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos, para que nos obedezcan,
y dirigimos así todo su cuerpo. Mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua no solamente revela nuestra condición espiritual, por supuesto. Si mi mente es corrompida, como dice la Biblia ahí en el libro de Efesios, lo que hablo, que es la expresión de mis pensamientos, porque las palabras expresan los pensamientos, lo que yo pienso, eso digo. Entonces, la condición revela el verdadero estado espiritual de una persona. Porque no podemos hablar cosa diferente a lo que pensamos, a lo que somos. El árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Y el Señor Jesucristo, ahí en San Mateo capítulo 12, dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Y cuál es el fruto del árbol que somos nosotros? Las palabras. Las palabras. Hay tanto poder en la palabra que no solamente revela la condición espiritual, sino que tiene la capacidad de direccionar nuestra vida. Ya leíamos en Santiago cómo el apóstol pone como ejemplo la lengua con el timón de una gran nave, que siendo tan pequeño el timón, es capaz de direccionar esa gran nave al puerto que se quiere llevar. Aunque hay muchos vientos, pero ese pequeño timón tiene la capacidad, la habilidad de darle dirección a la nave. Y así es la lengua. Los caballos tienen tanta fuerza, pero con un pequeño instrumento que le ponen ahí en su boca, que se llama el freno, con ese pequeño instrumento, quien dirige al caballo puede direccionarlo. Lo mismo pasa con nuestra lengua o con las palabras que nosotros hablamos. Dicho de otra manera, no solamente las palabras revelan lo que somos, el estado, la condición espiritual nuestra, sino que las palabras tienen la capacidad de darle dirección a nuestra vida. En el libro de Proverbios, capítulo 18, versículos 20 y 21, dice la Biblia: Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. El poder está en la lengua. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Si hablo mal, voy a tener frutos malos. Y hablo mal porque mi mente no ha sido renovada. Si hablo bien, mis palabras son vida y los frutos serán buenos. Y hablaré bien porque mi mente ha sido renovada con la palabra de Dios. Pero muy bien, mencionemos rápidamente enfermedades de la lengua que tienen que ser sanadas. Ya ahora miraremos, con esto usted tendrá el diagnóstico de en qué estado está su lengua, ya que la pregunta inicial fue si su lengua necesita sanidad. Enfermedades de la lengua, muchas, pero vamos solamente a mencionar unas pocas. La primera es la murmuración. Esa palabra, la murmuración, la palabra griega tiene que ver con ser un difamador. La Biblia dice en Santiago capítulo 4, versículo 11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Mire, la palabra murmurar en griego, kataleleo, quiere decir o significa un traidor. Ya sabemos que es un traidor. ¿Sí? Una persona desleal, el que traiciona. Pues cuando se murmura, se está ocupando esa posición. Es decir, el murmurador es un traidor, es un difamador. Y esa es una enfermedad.
Otra palabra que es una enfermedad, o las palabras, la maledicencia, maldecir, hablar mal de las personas, hablar mal de las cosas. La palabra nos habla acerca de esto, de que debemos quitar toda maledicencia de nuestra boca. Efesios capítulo 4, en el versículo 31, nos habla acerca de esto. Otra enfermedad es la gritería, que también encontramos ahí en el mismo versículo de Efesios 4:31. Esta palabra en el idioma griego significa como graznar, es decir, como un cuervo, llamar a gritos o chillar. Leamos Efesios capítulo 4, versículo 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Esas son enfermedades. La maledicencia, la gritería son enfermedades propias del alma y de la lengua, por supuesto. También enfermedades tienen que ver con las palabras de incredulidad, el pesimismo. Esto va a salir mal, eso es imposible, no lo voy a alcanzar, por más que me esfuerce nunca lo tendré, me voy a morir por esta enfermedad, la situación está terrible que lo voy a perder todo. Es decir, todas esas palabras negativas son palabras de incredulidad y son enfermedades de la lengua. También el chisme. ¿Qué es el chisme? El chisme es revelar el secreto. Un chismoso no está diciendo mentiras, sino está revelando el secreto, es un desleal. Le confiaron algo, pero lo cuenta a todo el mundo. Eso es lo que se llama chisme y esa es una enfermedad de la lengua. Lo dejo para que lo lean ahí en su casa en Proverbios capítulo 11, versículo 13, Proverbios capítulo 18, versículo 8, Proverbios capítulo 20, versículo 19. Léanse estas escrituras. Otra enfermedad tiene que ver con el hablar mucho, la verborrea. Se habla, y la Biblia dice que en la multitud de las palabras no falta el pecado. Hay gente que habla, pero no dice cosas que edifican. Y es una palabrería constante. Leamos lo que dice Proverbios capítulo 10, versículo 19. En las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. En las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Es decir, esa es una enfermedad, la lengua ligera, el hablar mucho. Y otra enfermedad, entre muchas más, tiene que ver con la lisonja. ¿Qué es la lisonja? Es hablar, pero no ser sincero cuando se habla. Adular, decir cosas que no son sinceras, sino es simplemente cumplidos hipócritas. Eso es una enfermedad. Entonces, hemos visto rápidamente 8 enfermedades, como son la murmuración, la maledicencia, la gritería, las palabras de incredulidad, el chisme, el hablar mucho, la ligereza en el hablar, la palabra lisonjera o las lisonjas, que la lisonja es no hablar sinceramente. Muy bien, recordemos que las palabras expresan lo que hay en nuestra mente. Entonces, si queremos que las palabras sean sanas, saludables, palabras de vida, tengo que cambiar mi manera de pensar. ¿Y cómo cambiamos la manera de pensar? ¿Cómo podemos renovar nuestra manera de pensar? A través de la palabra de Dios. Ya que las palabras son la expresión de la mente y lo que uno piensa no solo lo expresa, sino que establece con esas palabras leyes y a la vez estas leyes nos rigen nuestra conducta y le dan dirección a nuestra vida. Nosotros nos comportamos tal cual pensamos, hablamos conforme pensamos. En Proverbios capítulo 23, versículo 7 dice la Biblia: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Mira, la palabra de Dios nos ha sido dada para corregir nuestra manera de pensar. Y al corregir nuestra manera de pensar, ¿cómo? Leyéndola, meditando en ella, memorizándola, declarándola,
En la medida que ustedes y yo nos apliquemos a esto, a la palabra de Dios, nuestra mente comienza a renovarse. Y en la medida que nuestra mente se renueva, obvio, las palabras cambiarán porque estamos pensando diferente. Pero también las palabras que le dan dirección a nuestra vida nos enfocarán en la vida plena, en la vida bendecida. Dios nos ha dejado su palabra para que a través de ella renovemos nuestra manera de pensar. Así es como la lengua se sana. Ahora, los invito para que en este momento tomemos una decisión. Primero pidámosle perdón a Dios por todos esos pecados que hemos cometido por hablar palabras ligeras, palabras corrompidas, palabras perversas. Reconozcamos que es por esa razón que muchas de las aflicciones que hemos estado enfrentando en el día a día ha sido por causa de las palabras que hemos pronunciado, porque eso es una ley espiritual. Pidámosle perdón al Señor, pero tomemos la decisión. Yo quiero cambiar. Yo quiero que mi lengua se sane. Cuando hablo de lengua, estoy hablando de las palabras. Recuerde eso. Yo quiero que mis palabras sean palabras sanas, saludables, bendecidas. Entonces, tome la determinación también de dedicarle más tiempo a la lectura de la palabra diariamente. Memorizarla, pensar en ella, meditar, repetirla. Y de esa manera nuestra mente, su mente y mi mente se va renovando. Una vez la mente es renovada, se sanan las palabras, porque las palabras cambiarán de contenido. Y cuando hablamos vida, tendremos vida, frutos de vida. Pero si maldecimos y hablamos muerte, lo que vamos a recibir es calamidad, aflicción y por supuesto quebrantamiento. ¿Por qué no oramos? Tal vez haya alguien en este momento que aún no le ha entregado su vida al Señor Jesucristo. Me gustaría que tomara una decisión hoy. Reciba salvación. El Espíritu Santo vendrá a su vida. Con la ayuda del Espíritu Santo, usted será un hombre diferente, una mujer diferente. Y comenzará a enfocarse en el propósito eterno de Dios, que es muy bueno para cada uno de nosotros. No solamente salvación, sino también una transformación, un cambio de vida. Es lo que se va a producir a partir de hoy si usted toma la decisión de aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. ¿Quiere hacerlo? Muy bien, repita conmigo esta oración. Señor Jesús, vengo a ti en esta hora, te pido perdón por mis pecados, reconozco que he sido un pecador, me arrepiento por haberte ofendido, quiero cambiar de actitud a partir de hoy. Señor Jesucristo, te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados, lávame con tu sangre, escribe mi nombre en el libro de la vida, dame la seguridad de mi salvación. Espíritu Santo, lléname con tu presencia. Gracias, Padre. Tu palabra dice que si confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor y creo en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos, soy salvo. Lo confieso y lo creo. Gracias, Señor. Amén. Amén. Adquiera una Biblia, lea la palabra y quiero que recuerden las direcciones de la sede, tanto la sede principal como la sede contador, y los espero este fin de semana para que juntos participemos de ese tiempo de adoración, alabanza, acción de gracias, pero también seamos edificados en la palabra de Dios. La dirección de la sede principal, Barrio Cundinamarca, es calle 17A, número 3361. Tenemos reuniones el sábado a las 7 de la mañana, 4 de la tarde, domingo 6, 8 de la mañana y 4 de la tarde. La dirección de la sede contador es calle 135, número 17A39. Tenemos reuniones los martes a las 9:30 de la mañana, sábados y domingos 10:30 de la mañana. Muchas gracias por su sintonía. De hoy en 8, una vez más, en punto a las 7, estaremos a través de este canal y con su célula virtual. ¡Feliz semana! Porque de ti proceden todas las cosas, y de lo recibido de tu mano te damos. Primera de Crónicas 29:14.
Realiza tus donaciones en línea a nombre de Iglesia Cristiana Pai, NIT 900-002-292-8, a través de Davivienda Cuenta Corriente 047-396-999-3954. O Bancolombia, cuenta de ahorros 237-391-664-54. No olvides enviar el reporte de consignación al WhatsApp 304-664-5248. Tus diezmos y ofrendas ayudan en la expansión del reino de Dios.